Colegas, buenas noches. Bienvenidos a esta breve charla relacionada con el análisis de cuenta, eh, más que todo para ver un poco acerca de su doctrina y su aplicación práctica. Bueno, ustedes saben ya que respecto a la preparación y presentación de estados financieros hay una serie de lineamientos que se tienen que llevar a cabo, ¿no? Que se llama y estado financiero. Entonces, dentro de ello estaba justamente la temática relacionada con el análisis de cuentas y las conciliaciones bancarias, ¿no? Les voy a mostrar, seguramente por acá hay una directiva que me pueda confirmar lo que les estoy comentando. Vamos a ver, voy a poner la directiva del año 2023. Ya, acá está. Por ejemplo, acá tengo, ¿no? Esta es una directiva del año 2023 que aplicaba hasta esa fecha, aunque es para empresas públicas, pero la temática sigue siendo la misma dentro de esa relación de lineamientos que tenían que seguir e indicaba lo siguiente, miren acá, ¿no? Acciones preliminares para la preparación de la información financiera. Dentro de estas actividades, hacían estas siguientes precisiones, ¿no? Las entidades a través de la administración, ¿no? Así como las oficinas de contabilidad, presupuestos, tesorería, control patrimonial, recursos humanos, ¿no? Son responsables del cumplimiento de esta normatividad, ¿no? Y de las actividades de control interno. De alguna manera, está claro que todas las áreas usuarias son responsables de proporcionar información para preparar la información financiera. Es por eso que ustedes mensualmente, o bueno, una vez al año requieren información a las distintas áreas usuarias. Eh, pero, sin embargo, la preparación de esta información está supeditada a un buen control interno. Con un buen control interno, normalmente la información está a tiempo, o sea, es presentada por las áreas usuarias a tiempo y a la vez la información que les presentan se podría decir fiable, ¿no? Se podría decir fiable. Entonces ahí entra a tallar todo lo que viene a ser tesorería, con sus consignaciones bancarias, de almacén, con sus movimientos de entradas y salidas de almacén, qué sé yo, patrimonio, con sus compras de bienes patrimoniales, la depreciación mensual o depreciación acumulada, recursos humanos, con lo que viene a ser las obligaciones de CTS, vacaciones, gratificaciones, aguinaldos, practicantes, dietas de directorio, pensiones y qué sé yo, ¿no? Toda una temática de conceptos remunerativos. El área de presupuesto con las notas de modificación presupuestaria y, no sé, tal vez un área de ejecución activa, un área de procuraduría o asesoría legal, ¿no? Con la información de demandas judiciales que están en primera instancia, o perdón, en demanda inicial, primera instancia, segunda instancia, casación o finalmente situación de cosa juzgada, ¿no? Y recopilar la información de todas estas áreas usuarias implica que cada una de estas áreas usuarias tenga un buen control interno, de tal manera que te presenten la información de manera oportuna y también fiable, ¿no? Siempre esta directiva, bueno, la directiva de cierre contable hacían la precisión de que era responsabilidad, ¿no? Por acá lo dice, ¿no? Son responsables del cumplimiento de toda la normatividad para preparar y presentar estados financieros. Esto era más que todo como una precisión adicional porque cada vez las áreas siempre nos dicen, ¿no? Si te estoy enviando tal o cual información es para tu contabilidad, ¿no? Y en realidad no es para mi contabilidad porque yo no es que la contabilidad sea un ente externo, ¿no? De la entidad pública. Cada vez que yo hago contabilidad, lo hago para la entidad y principalmente para las áreas usuarias de la entidad. Las mismas áreas que me proporcionan esa información hace que yo con esa información lo procese y pueda hacer seguimiento a cómo ellos gestionan los activos y pasivos dentro de la entidad. Entonces, esa información que me prestan, perdón, que me envían no es para mí, es para ellos mismos, es para poder llevar un control de las finanzas, se podría decir, de cada área usuaria en cuanto al trato de los activos y pasivos de la entidad, ¿no? De la entidad. Entonces, en ese proceso, había un párrafo que decía acá, elabora los análisis de los saldos de cuentas que integran los estados financieros, ¿no? Que permitan determinar su estado, composición, presentación y realización de las acciones inmediatas a desarrollar por la entidad, ¿no? Se dan cuenta que, por ejemplo, si, no sé, pues, tesorería me envía sus conciliaciones bancarias, pues no solamente me fijo que todas esas operaciones, ¿no? De ingresos o salidas de dinero
estén contabilizadas. También tengo que ver cuál es la composición del saldo que está en Cachibanco, cómo quedan las conciliaciones bancarias, si hay ingresos, no sé, ingresos no identificados pendientes por registrar o giros pendientes de pago, qué sé yo, ¿no? Cualquier tipo de situaciones que se muestran justamente en las conciliaciones bancarias. Entonces, la lectura de esa información que nos envían las distintas áreas usuarias, entre ellas tesorería, pues implica que posteriormente yo tenga que realizar acciones para verificar cómo ellos están gestionando o se podría decir cómo ellos están administrando los activos y pasivos de la entidad. ¿Ya? Entonces, ¿sí se escucha bien? ¿Me escucha? A ver, creo que... Sí, ¿no? Todo se escucha bien. Ah, genial. Ronnie nos dice, a las áreas no les gusta que los controlen. Sí, pues ese es el problema. Ni a las áreas, ni las entidades en general, ¿no? Eh, todas las entidades públicas, colegas, se les asigna un cierto presupuesto, ¿no? Ese presupuesto finalmente se materializa en entradas de dinero. Ese dinero se utiliza para comprar bienes, suministros de almacén o activos patrimoniales o activos intangibles, principalmente, ¿no? Entonces, compro inventarios, compro bienes patrimoniales, compro bienes muebles, bienes inmuebles y compro lo que son activos intangibles. Esa gama de productos que yo estoy comprando, conjuntamente con el dinero en efectivo que tengo en mis cuentas, son todos los activos que tienen que estar administrados por la entidad a través de las distintas áreas usuarias, ¿no? Llámese tesorería, llámese el área de compras, de abastecimientos, ¿no? El área de patrimonio, el almacén, el área de informática y todos aquellos que administran activos, ¿no? Gestionan activos. El comprar un activo representa una responsabilidad, no es una simple compra, ¿ya? No es una simple compra. Es como que, no sé, pues el día de hoy tengo a mi hijito y mi hijito quiere tener un perro, ¿no? O sea, y ok, te traes un perro y el perro te mueve la cola, pero no es solamente tener una mascota en casa, ¿no? Implica alimentarlo, implica cuidarlo, implica llevarlo al veterinario, implica sacarlo a pasear todos los días, ¿no? Mañana, tarde y noche, implica muchas responsabilidades el tener una mascota. Eh, lo que voy es traer algo nuevo a nuestras vidas, ya sea financiera o emocionalmente, trae algún tipo de responsabilidad. Siempre, siempre trae algún tipo de responsabilidad. Si tú traes un activo a tu entidad, créanme que ese activo trae algún tipo de responsabilidad. O sea, no es simplemente que coges la factura de compra, a ver si supera el corto IT, ya lo mando a la cuenta 1503, ¿no? Mayor al corto IT, ¿no? 1503 y 2103 por pagar, ¿no? Implica que posteriormente tengas que hacer una gestión de activos. ¿Qué quiere decir? Que sepas en qué oficina utilizarlo, cómo depreciarlo, a qué tasa depreciarlo, evaluarle su vida útil anualmente, evaluarle si tienen algún índice de deterioro, ¿no? Darle sus mantenimientos preventivos, darle sus mantenimientos correctivos, y finalmente, si ya fue totalmente utilizado, gestionar presupuesto para la reposición de activos y también para darle baja al activo que ya, pues, ya ha sido casi, casi consumido, y una vez que se da de baja, tienes que ponerlo en custodia, y después que lo pones en custodia, tienes que realizar las gestiones para que tú hagas la donación correspondiente, ¿no? De esos activos patrimoniales. Entonces, el simple hecho de tener algo nuevo en casa, en tu unidad ejecutora, en este caso, implica una responsabilidad de cómo gestionar ese nuevo activo, ¿ya? Entonces, en ese proceso implica que que el área usuaria que gestiona ese activo lleve una serie de controles, ¿no? Una serie de controles. Y la contabilidad, como información financiera, alerta si hay un control que falta, ¿no? Eh, si no hay apreciación, quiere decir que nadie está llevando el control de cómo se van utilizando los bienes patrimoniales. Si no hay evaluación de la vía útil, pues no se sabe por cuánto tiempo se utilizan esos bienes patrimoniales. Si no hay evaluación, inventarios anuales, pues no se sabe si tenemos activos que están siendo no utilizados y que probablemente si no los revisas correctamente o no le das mantenimiento preventivo o correctivo, pues va a paralizar la operatividad de la entidad, ¿no? Eh, el hecho de que el colega diga, nos comente, ¿no? De que no les gusta con los controles, implica muchas cosas, ¿ya? Si alguien a mí me dice que no lo controle, es porque algo dentro de su área usuaria
¿ya? Dentro de la ley suele estar mal. Algo está mal. O sea, no es que simplemente no le gusta que no le controle. Algo está mal. ¿No? Entonces, nos ven a nosotros como controladores, pero nos ven también a la vez como que algo le vamos a descubrir justamente por esa revisión, ¿no? Entonces, nada es casualidad en esta vida. Y lastimosamente, eh, la información financiera, la información contable, sirve para llevar controles posteriores o controles concurrentes también de cómo van utilizando los activos y pasivos dentro de una entidad, ¿no? Entonces, es una gestión financiera finalmente, ¿no? Pero para hacer o sea, si ustedes fueran gerente de finanzas en este momento, ¿cuál sería su insumo principal para poder llevar a cabo su gestión? Información financiera, de cómo se manejan los activos y pasivos. Es una larga historia, pero dentro de esos, esa información financiera básica que ustedes requieren, justamente son los análisis de cuenta, ¿no? Análisis de cuenta. Y los análisis de cuenta se hacen en base a la información que te proporcionan las áreas usuarias. Entonces, uno de los párrafos dice elaborar los análisis de los saldos de cuenta que integran los estados financieros, ¿no? Determinando su estado, composición, presentación y realización. Efectuar procedimientos de conciliación de las cuentas de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos con sus respectivos detalles operativos, información fuente y otras que correspondan. Entonces, hay dos cuestiones básicas que te pide acá toda normativa de cierre contable que se utilizaba hasta el 31 de diciembre del año pasado y que actualmente se viene utilizando, ¿no? O sea, si van a la directiva 007-2024, ¿no? En este proceso de adopción de MIX-CP, también te replican estos dos párrafos, ¿no? Elabora análisis de cuenta y también realiza procedimientos de conciliación de los saldos de cuentas contables, ¿no? Con las áreas correspondientes, ¿no? Con las áreas correspondientes. Ya de tu parte, tú también tienes que hacer el cálculo de estimaciones, ¿no? Contables, llámese estimaciones de depreciación, amortización, deterioro, reconocimiento de vacaciones, certificaciones, aguinaldos, CTS, cálculo actual de pensiones, ¿no? Hay una serie de información que produces tanto para poder gestionar mejor activos y pasivos dentro de esta entidad. En resumen, esta es una historia bastante larga, ¿no? ¿Por qué les comento esto? Porque dentro del proceso, bueno, en las clases que hasta el momento he brindado respecto a lo que son análisis de cuentas, ¿no? Ya en estos últimos 4 meses hemos brindado clases ya más de 100, 120 alumnos, en la cual se habla de tres temáticas en especial, ¿ya? Que son preparación de estados financieros, es decir, elaborar análisis de cuenta, eh, presentación de estados financieros, es decir, elaborar estados financieros, F3, F4 y los anexos financieros, y finalmente este proceso de adopción a normas internacionales de contabilidad, que simplemente es adoptar nuevos conceptos y traerlos a tu vida contable, ¿no? Eh, que implica finalmente como resultado tener políticas contables, es decir, lineamientos, reglas de juego a seguir para que tú puedas hacer el paso a paso, ¿no? Para preparar y presentar estados financieros. Es como una especie de recetario con estándares de calidad, esta adopción, estas políticas contables, ¿no? Llamadas NICS-SP. Y esas son las tres etapas, ¿no? Que básicamente vemos. Preparación de estados financieros a través de análisis de cuentas, presentación de estados financieros y también lo que es adopción del marco mixto. O sea, es un proceso bastante amplio, pero particularmente considero que esas tres variables, esos tres bloques de conocimiento, ustedes deben tener en cuenta si quieren empezar su vida como integradores contables. En realidad, en estos últimos 2 meses que he llevado a cabo estas capacitaciones con los colegas, ha sido básicamente para darles una idea de lo que tiene que ser un integrador contable, ¿no? Gracias a Dios, en mi experiencia práctica, he sido integrador contable a nivel de pliego de ministerios, de 3 ministerios en realidad. Entonces, el trabajo es mucho más dinámico, ¿no? Estar en contacto con los distintos pliegos, ver la información que te presentan, ver cómo te lo presentan, ver cómo te quieren sacar la vuelta cuando te presentan la información, ver qué tan atrasados están, o sea, ves una serie, aprendes bastante, en resumen, ¿no? Aprendes bastante en ese proceso integrador. Y, pero ves básicamente la parte técnica, ¿no? Y también un poco de la parte doctrinal respecto a la contabilidad, siendo integrado contable, viendo análisis de cuentas, viendo estados financieros, pero cuando ya adoptas el marco MIX-CP ya ves la parte doctrina. Me atrevo a decir que cuando ves análisis de cuentas y ves preparación de estados financieros, ves la parte técnica. Y la parte técnica implica que tú proceses una gran cantidad de información, una gran cantidad de data. Y eso te obliga a que tú prepares aplicativos en Excel, ¿no?
el que está desconectado con el Excel o con cualquier aplicativo informático para poder desarrollar sus labores contables, pues es básicamente decir, tengo mi pelota de fútbol, pero no puedo entrar a la cancha a jugar, ¿ya? Porque, o sea, una siempre va de la mano con otra. Conozco personas que no tienen mucho familiarización con el contexto informático, ¿no? Entonces, eso le impide volcar todos sus conocimientos contables por el simple hecho de que no tienen acceso a conocimientos informáticos. Entonces, en ese proceso de la técnica, donde hacen su análisis de cuenta y preparación de estado financiero, comienzo a hacer una serie de formatos, pues, ¿no? Y de paso le pongo un pequeño matiz adicional y hago archivos, por ejemplo, no sé, se me ocurre, ¿no? La cuenta 1206, ¿no? Pero voy a abrir lo que son habilitaciones de tesoro público, comienzo a hacer tablas dinámicas o comienzo a hacer ejecutables en Excel, ¿no? Pero principalmente cuando hago esta actividad de analizar cuentas, tengo entendido que analizar cuentas es analizar un hecho económico en específico. Entonces, cada hecho económico que ustedes analizan y que se ve representado en una cuenta contable que van a analizar, ya, tiene un comportamiento totalmente distinto, ¿no? O sea, cómo se comporta la actividad adquisible a lo que son pagos a proveedores. O sea, cada uno tiene un comportamiento sí, distinto, ¿no? Como un hijo que ha nacido en distinta época, ¿no? A su hermano. No, no, no puedes aplicar la misma técnica de análisis de un hecho económico representado a través de una cuenta contable con otra cuenta contable, ¿no? Eh, Muchos me dicen, no, profesor, yo quiero ver la cuenta 1503. Sí, pero la cuenta 1503 y el patrimonio es una cuenta bastante avanzada, se podría decir, ¿no? Tiene se podría, unos aspectos mucho más eh, interesantes que se tienen que estudiar a profundidad, ¿no? Igual la cuenta de banco. Pero hay cuentas que no son tan, se puede decir, su comportamiento es más predecible, ¿no? Y pueden ser tranquilamente controlados a través de un auxiliar estándar. Entonces, lo que normalmente hago es un análisis de cuenta, ¿ya? Y justamente acá les muestro la base legal. Esta es la base legal Instructivo 003-2024, que salió aprobada con la Directiva 007-2024, en la cual nos habla acerca de la adopción del marco NICS-RP, ¿no? Acá está. Instructivo para la presentación de la información financiera, ¿ya? Durante el proceso de transición al marco de NICS-RP. Entre esos párrafos, ¿no? Habla lo siguiente, justamente habla de esto. 3.12. Conciliar los saldos contables de los rubros activos, pasivos, ingresos y gastos que componen el F1 y el F2 y elaborar los análisis de cuenta, ¿no? Análisis mensuales de los saldos de cuentas que integran los estados financieros. Debidamente detallados, conciliados y sustentados con la respectiva documentación. Suena fácil, ¿no? Dos párrafos y suena, pero hacer todo este trabajo demanda un montón de tiempo y aparte de coordinación con las áreas usuarias, que dicho sea de paso, no les gusta hacer control. Ya, entonces, para entender un análisis de cuenta, perdón, claro, un análisis de cuenta de determinada cuenta contable, lo primero que tienen que hacer es estudiar cómo se comporta el hecho económico que refleja determinada cuenta contable, ¿no? Y después de ello, bueno, puedes bajar tu estudio estándar, ¿sí? Que puede ayudar en algo el estudio estándar para analizar determinadas cuentas contables, pero determinadas y puntuales cuentas contables. Me atrevería a decir lo que son viáticos, habilitaciones de tesoro público, impuestos por pagar y cuentas por pagar. Nada más. Nada más. Las demás cuentas tienen un comportamiento totalmente distinto que si yo simplemente cogiera mi auxiliar estándar y pongo mi DEBI a ver, estas columnas debe haber, es una información totalmente limitada, totalmente cerrada para poder entender el comportamiento de todo un hecho económico reflejado a través de determinada cuenta contable. O sea, va a ser imposible, en resumidas cuentas, de que si ustedes simplemente se basan en la auxiliar estándar de la cuenta 1101 Caja y Bancos, o que ven un debe, un haber, con eso no van a tener análisis de cuentas de Caja y Bancos, ni tampoco lo van a lograr para analizar la cuenta de bienes de almacén, menos de bienes patrimoniales, mucho menos de proyectos de inversión, ¿no? Por eso quiero que me enseñe proyectos de inversión, pero hay detalles que no lo vas a encontrar en la auxiliar estándar para poder analizar un proyecto de inversión, una construcción en curso. Igual con las cuentas de pasivos, ¿no? Demandas judiciales, tasaciones, gratificaciones, CPS y demás, ¿no? Pero sí, definitivamente, antes de analizar una cuenta, sí necesitas entender el hecho económico que está reflejando esa cuenta contable. Porque si de frente te vas a esta cuenta contable y encima en cada clase yo utilizo algunos aplicativos acá, ¿no? Aplicativos en Excel con tablas dinámicas, ¿no? Y lo cruzo con otro tipo de reportes y aparte de ello utilizo macros en el proceso, ¿no? Y les pongo acá vista, macros y ejecuto una determinada macro en el proceso de estudio, colegas, enseño tanto la parte doctrinal, o sea, cómo se comporta el hecho económico,
Y finalmente la técnica, cómo analizo la cuenta, ¿no? La doctrina es decir, ¿por qué hago lo que hago? Y la técnica es decir, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Pero lastimosamente, disculpen, lastimosamente, casi todos se concentran en decir, profesor, dígame cómo lo hago, no me importa por qué lo hago, solamente dígame cómo lo hago y ya. ¿No? Entonces, se ha llegado al extremo de cuando yo doy mis clases, muchos me escriban y me dicen, profesor, véndame sus Excel. Y digo, yo no vendo Excel. No, parece que, o sea, si vieran la cantidad de mensajes que tengo en mi celular, solamente dice, véndame sus macros, véndame sus macros. Cuando quieren llenar estados financieros, véndame sus macros de F4. Y la doctrina y todo lo que les hablé, y toda la hora que les hablé acerca de cómo se presenta el hecho económico, cómo se comporta. No, no, yo no quiero saber. Entonces, no vamos a aprender contabilidad, ¿no? En cualquier punto contable, de cualquier tema contable, si no nos concentramos en la doctrina. La técnica reflejada en aplicativos contables es simplemente una añadidura, pues, ¿no? Para dar velocidad a mi trabajo y sacar los reportes contables que yo busco en base a lo que he pensado acá. Primero acá armo mi estrategia de por qué hago lo que hago y para qué lo voy a hacer, ¿ya? Y para qué lo voy a hacer. Y después hago mi estructura técnica a través de un Excel para saber cómo hacer. Pero primero acá me hago la pregunta, ¿por qué hago lo que hago y cómo lo voy a hacer? ¿No? Y no, perdón, ¿y para qué lo voy a hacer? ¿Por qué hago lo que hago y para qué lo voy a hacer? Siempre cuando me preguntan, profesor, quiero hacer mi análisis de cuenta de caja y banco. Hazte la pregunta, ¿por qué quieres hacerlo? ¿No? ¿Por qué quieres hacerlo? ¿Y para qué quieres hacerlo? Porque hay un principio básico en el marco conceptual que es el costo-beneficio. El costo-beneficio te indica que tienes que producir información lo menos costosa y lo más beneficioso posible. Lo menos costosa y lo más beneficiosa posible, ¿no? Entonces, para ello tienes que saber por qué haces lo que haces y qué vas a obtener haciendo ese tipo de información. El cómo hacerlo, ya eso implica un aspecto netamente de aplicativos en Excel, ¿no? Con formatos, sí, con formatos. Pero si simplemente haces algo porque te va a dar velocidad, ¿no? O a través de un Excel, porque te va a dar velocidad, sin saber por qué lo haces, créanme que van a incurrir en muchos errores y van a hacer duplicidad de trabajo. Por ejemplo, miren, yo hago una estadística acá, ¿no? Estadística simple, una básica nomás, ¿ah? Ya, entonces, bien, yo les hago una simple pregunta, ¿no? Eh, eh, a ver, el análisis de la cuenta 13, ¿ya? 1301, bienes y suministros diversos. Todos se supone que tienen que hacer el análisis, ¿no? De la 1301, suministros diversos, ¿no? Sé que hay entradas de bienes de almacén, ¿no? Cuando compras, ¿no? Yo compro, llamo al proveedor, le digo trae la mercadería, el proveedor trae la mercadería, lo ingresa al almacén, lo recibe el almacenero con los brazos abiertos, ve la mercadería, ve la guía de remisión, sella una guía de remisión, le da el original al proveedor, una copia se queda a él. ¿Qué hace el almacenero? Pues esa mercadería después comienza a repartir entre todos los áreas usuarios, ¿no? Con su cochecito y con una pecosa en la mano. Y le hace firmar a cada área usuario, entregando. Y sale la mercadería de almacén, ¿no? Ese es un aspecto netamente operativo y creo que debería ser de pleno conocimiento del almacenero. Pero ese es un aspecto netamente operativo. La contabilidad no ve lo mismo que ve el almacenero. Eso está más que claro, no lo ve. Entonces, ¿qué es lo que queremos finalmente analizar si vemos la cuenta 1301, bienes y suministros de almacén? ¿Qué es lo que ustedes buscan analizando esa cuenta contable? A ver, los leo. Somos ahorita, aprovechando que ya estamos 35 participantes, ¿qué es lo que buscan ustedes? ¿Ya? ¿Qué es lo que buscan ustedes analizando la cuenta 1301, bienes y suministros de almacén? Dicho ese de paso, creo que lo tengo por acá. A ver, mientras voy abriendo la pantalla, ustedes me van avisando. A ver, los leo. 35 participantes. ¿Ya? Queremos hacer análisis de cuenta, pero lo primero que tenemos que saber es por qué. ¿Por qué queremos analizar? ¿No? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Y qué busco finalmente en los cursos, no? Se les va a enseñar cómo hacerlo.
pero ustedes tienen que estar convencidos de por qué lo están haciendo. Bien, ¿no? Mientras voy abriendo acá este archivo, mientras voy abriendo este archivo, ya, veamos los comentarios. Profesor, eso me interesa la parte del análisis para mejorar los procesos de mi entidad, ¿no? Ya, perfecto. ALG nos comenta, sería las entradas y salidas de esos suministros. Ya. Bueno, eso es lo que les comenté hace un momento, con la historia del almacenero, que controla las entradas y salidas de los suministros, pero eso es lo que ve el almacenero, ¿no? Como ustedes como contadores, ¿para qué verían el análisis de cuenta de suministros? Cristian nos comenta movimientos de almacén, ya, y su incidencia en los estados financieros, ya. Bueno, movimientos de almacén lo ve el almacenero. Es lo mismo que decir entradas y salidas, que también lo ve el almacenero. Pero tu colega acá indica incidencia en los estados financieros. Esa parte sí no es importante, pero habría que ver qué tipo de incidencia. ¿Qué tipo de incidencia ustedes buscan en la presentación de estados financieros respecto a lo que es suministros diversos? Juan nos comenta, a ver, vamos a ver, genial, ya va llegando los comentarios. Dice, se busca la razonabilidad de su medición al cierre contable según la verificación física mediante su inventario físico. Perfecto, perfecto, ya nos vamos acercando, ¿no? Buscamos la razonabilidad en cuanto a la medición, ¿no? Según su verificación física mediante su inventario físico. Eso como que ya se va, en ese comentario se va apegando más a la parte contable. Esto de ingresos y salidas se controla, ya se controla. No, no digo que no. Yo sé que en su auxiliar estándar está el registro de entradas y salidas de bienes de almacén, pero eso no es lo que busca la parte contable, ¿no? Eso lo ve el almacenero, pues, ¿no? Y tiene su siga almacén y tranquilamente puede ver sus entradas y salidas y saldos. ¿Qué es lo que buscan ustedes como contadores? El CIAESTICA nos dice identificar las existencias si es igual al saldo de los estados financieros. No tanto eso, no tanto eso, ¿ya? Pero sigamos. Kevin me dice, a mí me interesa para poder tener indicadores en mis estados financieros. Nos vamos acercando, sí, nos vamos acercando. Y les comento lo siguiente. ¿Ya? Salvo que haya más comentarios, salvo que haya más comentarios, les comento lo siguiente, ¿no? Cada análisis de cuenta, de cada cuenta contable, representa el análisis de un determinado hecho económico. Y cada hecho económico tiene una determinada forma de ser, ¿no? Se comporta de manera distinta a los demás. Entonces, en el caso de los inventarios, colegas, y que también está amparado con matices contables establecidos en la NEC SP12 de inventarios, ¿ya? Eh, se, se elaboró esta NIC SP12, colegas, porque principalmente los inventarios, la mercadería, se adquiere para ser vendida y obtener una rentabilidad en el proceso al corto plazo. Yo sé que tal vez es obvio, ¿ya? Ese comentario que les hago, ¿no? Mercadería que obtengo, no sé, lo compro 100 y lo vendo a 150. Y si es posible hoy día lo vendo. O si no, la otra semana. Pero no se demoren mucho. ¿Por qué? Porque la mercadería, por su propia naturaleza operativa, ¿no? Que es registrada como un activo corriente, ¿ya? Su naturaleza es que es una mercadería de alta rotación. Tengo que comprar la mercadería y venderla al toque, ¿no? Si no se pierde la mercadería. ¿Se acuerdan ese mensaje? Esa frase, si no se pierde la mercadería, ¿no? Entonces, lo compras y lo vendes. Rota, constantemente, rota esa mercadería. Para ahí van, en ese proceso vas generando rentabilidad. Compras y vendes. No te vayas a quedar con mercadería, porque cuando te quedas con la mercadería, ahí empiezan los problemas. ¿Ya? Ahí empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque lo compré a 100 y lo tengo que vender al toque, antes que sube o baje ese precio, ¿ya? Para venderlo un poquito más. Ya, lo compro a 100 y lo vendo a 150, pero si lo compro y no lo vendo, se va a quedar estacionado en el almacén. Va a generar más gastos de almacenaje, mano de obra, ¿ya? Y posiblemente el costo en el mercado, o sea, el precio, perdón, el precio que el mercado está dispuesto a pagar en los próximos meses por esa mercadería que no ha rotado, que no ha salido de otro almacén, ya, sea mucho menor. Puede que el mercado, al ver una mercadería ya que poco a poco se va desfasando, pues esté dispuesto a darte un importe mucho menor, ya, por esa mercadería que te costó 100, tal vez 80. Y eso va a estar sujeto, evidentemente, a una actualización del valor de medición, ¿no? Del costo inicial. Entonces, hay un costo posterior
En realidad es una actualización del costo inicial. Si te costó 100 y estás con una mercadería hace 6 meses que no lo vendes, pues tienes que hacer una nueva medición. Eso se llama costo posterior, ¿no? En la cual actualizas el valor inicial de la mercadería, que no cuesta 100. Te vas al mercado y te preguntas, ¿cuál es esta mercadería? Bueno, por esa mercadería ya no pasa nada, solamente te doy 30. 30, pero si me costó 100. Ya, y te preguntas cuánto te costó. Yo te estoy diciendo solamente cuánto estoy dispuesto a dar. 30, listo. Entonces hay una desvalorización de existencia de 70. Esa desvalorización va a una cuenta de gastos del estado de gestión, ¿ya? Y el estado de gestión representa la gestión de la administración en cuanto al buen uso de los activos. Y si ven una línea grandota ahí que diga desvalorización y el contador lo ha hecho a través de una cuenta 58, desvalorización de existencia, contra la cuenta 1308, no es un simple asiento contable, no es una simple nota de contabilidad, representa un impacto en la mala gestión de los activos, en este caso de los inventarios, ¿no? Que tiene que ser revelado, reportado. Y con esa información, el directorio va a comenzar a saltar y va a decir, me hueles esa mercadería, yo no sé cómo me la vendes, pero me la tienes que vender. Sí, pero no sé, tú ves cómo la vendes. Porque para eso compré la mercadería, no para que lo tengas guardado como en exhibición en tu almacén, sino para que la rotas. O sea, esa es la naturaleza propia de los inventarios. Entonces, evidentemente en todo ese proceso de compra, venta o tal vez este estacionamiento de esos inventarios, hay un proceso de medición. Cuando ustedes se van a la NIC SP12, ¿ya? La NIC SP es una política contable, como otra política contable que tenemos en la NIC SP17, 16, 12, qué sé, ¿ya? Hay varias NIC SP. Cada NIC SP representa una política contable referente a un determinado hecho económico. En este caso, la NIC SP12 son lineamientos contables referentes al movimiento de inventario, ¿no? Entonces, como toda política contable, siempre se concentra en 4 variables: reconocimiento, medición, presentación y revelación. Reconocimiento, medición, presentación y revelación. Así como un compromiso de vengado, y pago, igualito de memoria, una política contable tiene reconocimiento, medición, presentación y revelación. Pero en todas las políticas contables que ustedes vayan a leer, me refiero a las MIC-CP, ¿ya? No todas se concentran en las 4 variables. Algunos se concentran en una de las 4. Por ejemplo, la NIC SP1, presentación de estados financieros, se concentra más que todo en la presentación, no se concentra tanto en el reconocimiento, medición, presentación, perdón, revelación, ¿no? Entonces, la NIC SP2, estado prospectivo, se concentra más en la presentación y revelación. ¿No? La NIC SP12, de inventarios, se concentra un poco en el reconocimiento y mucho en la medición, en la medición. En la presentación y revelación no tanto, al menos no tanto como en la NIC SP1, que son presentaciones de estados financieros. ¿Entienden? Pero toda política contable siempre toma en cuenta las 4 variables y se concentra en una de las 4 variables. Por la propia naturaleza del inventario, se concentra más en el tema de medición. O sea, te pide a gritos un inventario. Si tú tienes un inventario en cantidad, ¿no? Ese hecho económico te pide a gritos que lo controles. ¿Y cómo lo controlas? ¿No? Si quieres medirlos, esos inventarios, pues claramente tienes que tener un sistema de costos, ¿no? Ese sistema de costos que tiene Exiga y bienes de almacén, pues está, se podría decir, preparado para, no sé, pues compras simples, ¿no? Compras simples para consumo propio. ¿Ya? No está preparado para grandes cosas, me podría decir, ¿no? Ya que estamos hablando de inventarios, una cosa es que yo tenga mis inventarios, como son los de útiles de escritorio, que lo compre para consumirlo, ¿no? Para consumirlo, y otra cosa es que lo compre para venderlo. Como de repente soy un hospital y me compro mucha mercadería de distintos insumos médicos con distintos costos. Necesito un sistema de costos totalmente diferenciado. Ya, la NIC SP12 se enfoca en ese tipo de mercaderías especializadas, no en mis mercaderías, ¿no? No en mi regla, en mi papel bond que me he comprado para consumir yo mismo, ¿no? Que yo sé que lo registran en la cuenta 13, en donde tranquilamente lo pueden registrar de frente al gasto, porque son útiles de escritorio. En Chile lo hacen, ¿ya? Pero el NIC SP12 no se concentra en eso. Solamente son bienes para ser vendidos o bienes para ser distribuidos de manera gratuita. Llámese el Ministerio de Educación, ¿no? Cuando compra textos escolares, los compra y comienza a distribuirlos a través de las distintas ofertas. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta en toda esta explicación, les he dado algunos matices de cómo se va comportando el hecho económico llamado inventario. Inventario. Entonces, más o menos me doy cuenta por qué tengo que estudiar, por qué tengo que estudiar este hecho económico llamado inventario, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Porque hay un objetivo de por medio, ¿no? Proporcionar información útil para la toma de decisiones, porque de alguna manera esa compra y venta de inventario me produce rentabilidad.
si fuera un inversionista privado. Pero si compraría para distribuirlo gratuitamente, tengo que medir el grado de potencial de servicio que le doy a la población por comprar las mercaderías, porque acá no se trata de comprar por comprar, ¿no? Mercaderías a lo loco. Y si lo distribuye bien y si no, no, ¿no? Ya sé que en la realidad pasan muchas cosas, pero ese es el punto, o sea, hacer una buena gestión de activos dentro de la entidad, ¿ya? Entonces, las mercaderías, denominadas activos, se compran para generar o potenciales servicios, ¿no? O un beneficio económico en el futuro. Depende cuál sea el giro del negocio de la entidad. Entonces, necesitamos información útil para la toma de decisiones. ¿A qué te refieres con toma de decisiones? Ah, para gestionar mejor esos activos, para asegurarte que esos activos que has comprado, llamados inventario, te generen beneficios económicos o potencial de servicios. Ese es el por qué yo estoy analizando la cuenta de inventarios. No lo estoy analizando para registrar mis entradas, salidas y saldos. Eso lo ve el ayudante de almacén, pues, ¿no? Entonces siga almacén. Esa es la parte operativa, pero nosotros no somos almaceneros, somos la parte contable, donde producimos información financiera para la toma de decisiones. Entonces ya sé el por qué. Ahora que sé el por qué, tengo que saber qué información voy a producir, ¿no? ¿De qué tipo? ¿No? ¿Para qué? Porque alguien seguramente me va a pedir cómo mido esa rentabilidad cuando compro y vendo las mercaderías, cómo mido ese potencial de servicios que estoy dando a la población a través de las compras que van a ser distribuidas gratuitamente. O sea, ya sabemos el para qué. Y de ahí me concentro en cómo hacer esa información, cómo lo proceso, cómo lo hago. Ah, ya pues hago mis archivos en Excel, pues, ¿no? Y ya veo qué pinta le doy a mis archivos en Excel para poder de esos bienes de almacén. ¿Sí? De esos bienes de almacén. Entonces, en toda esta historia, no puede haber una consulta de decir, profesor, deme solamente el archivo en Excel. ¿Qué hacemos con el archivo del Excel? Van a procesar data, ¿no? Pero no se van a conectar, no van a estar en sintonía del por qué hacen lo que hacen, ¿no? Y para qué hacen lo que hacen. Solamente se van a conectar en cómo lo hago. ¿Para qué lo hago? No sé. ¿Por qué lo hago? No lo sé. La cosa que cuadre, ¿no? Mi cuenta 1301 con mi balance de comprobación, mi estado financiero, no me valida el sistema y listo, ¿no? Ahí terminó. No tendría sentido, colegas, producir ese tipo de información. Yo sé que es una labor difícil, ¿ah? Que toma tiempo, ¿ya? Pero esa es la razón de ser, pues, de la contabilidad, ¿no? Producir información útil, por algo se llama útil, para tomar decisiones, ¿no? No es solamente para romper validaciones de la FCP, presentar, cerrar el balance y todo feliz, ¿no? Ese es el primer paso. Entonces, era más que toda la historia que quería contarles porque cada cuenta contable tiene un comportamiento totalmente distinto, ¿no? Representa un hecho económico que se comporta totalmente distinto. Si ustedes siguen a analizar las cuentas Caja y Banco, ¿ya? Tienen técnicas de análisis, ¿no? Técnicas de análisis en condiciones normales, cuando todo está ordenado, pero en condiciones anormales, como lo que estamos pasando en este incompleto proceso de depuración y sinceramiento contable, ¿no? Particularmente no les recomiendo que utilicen las típicas técnicas para analizar cuentas, porque eso sirve solamente para condiciones normales, ¿ya? Si no han hecho conciliaciones bancarias de hace 10, 20, 30 años o nunca la han hecho, pues no van a utilizar la técnica de hacer conciliaciones bancarias mes tras mes hacia el pasado, ¿no? Hasta 10, 20, 30 años atrás. No lo hagan, no lo hagan, colega. Primero, porque probablemente no tengan información de esos años, ¿ya? Probablemente no tengan información de esos años. Segundo, así lo tengan, la pregunta es, ¿para qué quiero construir o reconstruir información de años anteriores? ¿Para qué? Otra vuelta, vamos al inicio, ¿no? ¿Por qué hago lo que hago y para qué lo hago? No, profesor, porque yo siempre me han dicho que haga conciliaciones bancarias, ¿no? Porque estás mi banco. Claro, pero ¿para qué haces estas conciliaciones bancarias? ¿Con qué finalidad? ¿Cuál es la finalidad? Entonces, tienes que saber, plantear claramente tu estrategia. ¿Qué busco? O sea, ¿qué tipo de información busco? Y después me planteo cómo lo hago, ¿no? Y para qué lo voy a hacer. ¿Ya? En el tema de conciliación bancaria, recomiendo, entre otras, que hagan un inventario de todas las cuentas bancarias que ustedes tengan. Para eso mandan, o sea, si no tienen ningún tipo de análisis de cuenta de cash y banco, pues mandan una circulación de saldos a sus bancos. Le dicen Banco BCP, Banco de la Nación, Banco Interbank, BBVA, ¿sabes qué? Soy la identidad número tal.
necesito que me mandes todas las cuentas que tengo aperturadas contigo, y me adjuntas todos los contratos bancarios, y necesito que me mandes todos los saldos bancarios en cada cuenta bancaria, y comienza a revisar uno por uno cuenta bancaria. Esta cuenta bancaria, le pregunto al tesoro, ¿esta cuenta bancaria? Ah, esa cuenta bancaria la he encontrado hace 20 años, pero ahí tiene un saldo como de 50 soles, pero no sé para qué lo utilizo. No se mueve. Y si no se mueve, ¿por qué sigues manteniendo esa cuenta bancaria con 50 soles? Por qué tienes 50 cuentas bancarias? No sé, bueno, los 50 solamente utilizo dos. Las 48 no están ahí, pues no, así los encontré. ¿Dónde está la gestión financiera? ¿Dónde está la alerta contable? ¿No? ¿Dónde está o sea, por qué produzco información financiera útil para la toma de decisiones? ¿Entienden? Entonces ahí va justamente plantearse por qué hago lo que hago y para qué lo hago. Marco de Lama nos dice, las cuentas CUT si es necesario hacer el inicio. Sí, pero en las cuentas CUT, colega Marco, yo creo que esa parte sí está como más controlada, ¿no? Tenemos data, información antigua, ¿ya? Eh, de parte del Banco de la Nación, ¿no? Yo creo que ahí en esa parte sí tendríamos información. Presumo, ¿ya? Pero sí, las cuentas bancarias yo creo que sí tendríamos más información. Aparte que dentro de las cuentas CUT, bueno, yo solamente he visto RO y RDR, se hacen los controles de lo que son giros y pagos, ¿no? Principalmente, los cuales muchos de ellos se ven reflejados en las cuentas de enlace. Hablo más que todo, y gracias por la precisión, hablo más que todo acerca de cuentas bancarias aperturadas en entidades públicas que ni siquiera están registradas en el Tesoro Público, cuyo conocimiento solamente lo tiene la propia entidad. No están registradas. A pesar que el Tesoro Público incluso mandó un comunicado indicando que todo eso se desaparezca, ¿no? Esas cuentas bancarias que no están matriculadas en el Tesoro Público. Hablo de aquellas cuentas bancarias que se aperturan, no sé, para ejecutar o retener las garantías de fiel cumplimiento del proveedor Lauro y después abro otra cuenta corriente para retener no sé, depositar las garantías de fiel cumplimiento del colega Marco, del proveedor Marco y así, por cada depósito en garantía creo una cuenta corriente, ¿no? O hablo acerca de, no sé, pues una universidad X que tiene como 100 cuentas corrientes recaudadoras, ¿no? Esta para recaudar los ingresos por los estudiantes de literatura, esta por los estudiantes de psicología, esta por los estudiantes de contabilidad, y así, ¿no? Y así. Entonces, hablo de esas cuentas que pareciera que no hubiera una administración, ¿no? De parte del área de tesorería. Marco, nuestro colega Marco nos comenta, las cuentas corrientes del Banco de la Nación sí se hacen del 2013 porque sí hay información, ¿no? De finalidad es determinar mejor el saldo de balance. En RO no es necesario. Sí, así es, así es. Sí, el saldo de balance, incluso colega Marco, justo estaba haciendo una estadística ya hace, bueno, en nuestro caso, como somos entidades del gobierno nacional, nos obligaron desde el año 2023 a que nosotros calculáramos el saldo de balance, ¿no? El saldo de balance porque todos los recursos, todo ese saldo de balance tendría que ser transferido en su totalidad al Tesoro Público. En el proceso nos dimos cuenta que solamente teníamos que calcular el saldo de balance en números, en un papel, que no coincidía para nada con la realidad, ¿no? Muchos declaraban, por ejemplo, que tenían 100 millones en saldo de balance y en su cuenta corriente tenían 20 millones, ¿no? Entonces, si daban esa información mediante una declaración jurada al Tesoro Público, el Tesoro Público pues decía, ya, me has declarado que tienes 100 millones, ya pues págame los 100 millones. Yo cogía lo que tenía, pues no, 20 millones, a medida de 80, los siguientes meses, pues de paso te voy a seguir cobrando, ¿no? Entonces, sí, eso implica una falta de control, ¿no? De los movimientos bancarios. Pero sí, como dice el colega eh, Marco de Lama, tenemos mucha información en el caso de cuentas corrientes, al menos de la cuenta CUT, aperturadas justamente en el Banco de la Nación. Dicho sea de paso, he visto mucho los trabajos del colega Marco Lama que me parecen muy, muy interesantes. Yo soy también partidario de que muchas de las operaciones que hacemos en el día a día, a granel, sobre todo en el tema de lo que son movimientos bancarios, tengan que ser debidamente automatizados, ¿no? En sistemas informáticos de nivel de autorización. Créanme, o sea, básicamente toda nuestra labor contable está automatizada, se puede decir, en un 80%. La participación del contador, al menos en procesamiento de información, es mínima, ¿no? Es mínima. 20% ya estoy exagerando ya.
pero es mínimo, ¿no? Porque ya los sistemas se encargan de hacer la parte técnica. El contador tendría que aportar, en teoría, la parte doctrinal, ¿sí? Bueno, Juan nos comenta algunas entidades no efectúan su conciliación de saldo de balance y los hacen, no los cuadran. No, sí, el saldo de balance es un reverendo desastre, ¿no? Sí, he visto, no, ya mejor no descuento, pero sí, no guarda relación con nadie, no guarda relación. Eh, Cristian nos comenta, entonces en RO cuenta 1206 se rebaja toda vez que no cumplen con la definición de activo. Bueno, en realidad la cuenta 1206, colega Cristian, representa las habilitaciones de Tesoro Público. O sea, es un dinero que el Tesoro Público que te separa para que tú puedas pagar los devengados que informaste en el presente mes. Probablemente ese devengado tenga solamente un mes para ser pagado. Si el siguiente mes no te paga, no pagas por ese proveedor, o sea, si el siguiente mes tú no le pides la plata al Tesoro Público desde una fase de giro y no le pagas al proveedor, posiblemente al segundo mes ya ese 1206 ya no tenga uso, pues no se tendría que anular el devengado finalmente. El 1206 son habilitaciones del Tesoro Público que tienen tal vez un mes y medio de validez, es como un cheque, ¿no? Que sirve, pero solamente tienes un mes para poder cobrar, para poder utilizarlo en el pago a tus proveedores. Entonces, esa 1206 en teoría, debería reflejar solamente los devengados que están pendientes por girar del presente mes, ¿no? Y que lo vas a girar a más tardar en el mes siguiente. Los de años anteriores, pues simplemente ya es dinero que en su momento el Tesoro Público te dijo, oye, estoy separando dinero, y mándame, pues, ¿no? Mándame la orden de giro para enviarte la plata. Pero seguramente en su momento no lo hiciste y ya, pues, esa plata ya la perdiste, ¿no? Esa 1206 debería desaparecer de tu mapa contable, ¿ya? De tu mapa contable. Bien, bien, colegas. Nada, eso era lo que quería comentarles en esta charla del día de hoy. Cada análisis de cuenta tiene una historia totalmente distinta. No se trata de simplemente de hablar un debe y un haber, ¿ya? Porque es información muy limitada. Implica en conocer, entender los hechos económicos. ¿Sí? Bueno, como tema adicional, ya hemos dado charlas adicionales, ya hemos dado charlas en cursos anteriores. Los interesados también he puesto una publicidad ahí en el grupo de WhatsApp para aquellos que están interesados en el curso solamente de las análisis de cuentas, pero solamente son cuentas de análisis 1205, 1206, 2101, 2103. Estoy llevando un curso actualmente en el cual ya estamos viendo unas cuentas contables, casi bancos, la cuenta 1301, suministros diversos, la cuenta 1503, lo que son propiedad, planta, equipo, no incluye lo que son proyectos de inversión, y cuentas de orden, ¿no? 9101, 03 y 05. ¿Ya? Es más que todo para ponerles en contexto. Nos ayudamos de aplicativos en Excel, pero como le digo, el estudio de un análisis de cuenta no se trata simplemente de bajar archivos en Excel o sea estándar, ponerlos en un aplicativo en Excel y al final me digan, profesor, véndame los archivos en Excel. Porque, disculpen, quiero aprovechar este momento para decirles, yo no vendo archivos en Excel, no me dedico a ello, ¿no? Me apoyo de ellos y obviamente en los cursos les brindo esos aplicativos en Excel, pero no soy vendedor de programas. Los hago en el día a día, como todo contado, ¿no? Yo lo que pretendo darles como mensaje es ver el tema de la doctrina, ¿ya? De la doctrina, principalmente. Bien, colegas, ya seguramente la otra semana daré una publicidad de los cursos que se han venido dando, ¿ya? En cuanto a análisis de cuenta, preparación de estados financieros y también este proceso de adopción de Marco Mix SP. Para los que están interesados, no duden en escribir vía WhatsApp y ya podremos hacer las coordinaciones por interno. Espero les haya gustado la charla del día de hoy. Disculpe por haber interrumpido este sábado de noche, pero quería explayar un poco más acerca de su participación en esta noche y que tengan a todos muy buenas noches. Muy buen sábado.